Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Hoy vamos a hablar acerca de Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Los tres momentos dentro de la Amidá, la recitación, ¿cierto?, de la Tefilán que se le llama, hasta 18 bendiciones, comúnmente llamada, que se hace durante la mañana, en los servicios de oraciones de la mañana del día, ¿cierto?, festivo. Y en particular en el día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, el día de la trompeta, se agrega un servicio adicional que se llama Musaf. Y en ese Musaf, significa eso, adicional, se repite la Amida. Y en la Amida se incluyen tres secciones, que son las mencionadas: Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Y vamos a ver cuál es el significado de estas, cuál es su explicación, ya que es precisamente ese el momento en el que se hace sonar el shofar, ¿cierto? Y en el que se cumple este mandamiento y el motivo, ¿cierto?, por el cual celebramos ese día, para hacer sonar y oír el shofar. Primero, una explicación de qué significa esto dentro de la halajá contemporánea, ¿ya?, dentro de la costumbre contemporánea. Tomado, ¿cierto?, del el extracto del Peninei Halajá, dice: la plegaria de Musaf es la principal de los rezos de Rosh Hashanah. En este servicio se toca el shofar, y los sabios dispusieron que se agregue el recitado de tres bendiciones especiales. 1. Malhuyot, que significa reinados. 2. Zichronot, que significa recuerdos. Y Shofarot, que bueno, son los cuernos, ¿cierto?, de carnero. Así que estas son las tres secciones especiales. Voy a mostrarles esa parte que estoy leyendo para que me puedan seguir ahí. Está tomado de este libro, como les decía. Voy a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor. Ahí, lo voy a dejar ahí. Un segundito, voy a ir de nuevo aquí para que lo vean bien. Ya. Entonces, ya, esto es una buena fuente de recursos, ¿cierto?, para buscar lo que es la halajá. Y está disponible tanto el libro como digital. Así que ahí lo pueden seguir, así. Ya. O sea, tenemos Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Tenemos tres bendiciones especiales. Estas expresan el carácter especial del día. Mediante estas bendiciones accedemos a un buen año, tal como dijo el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, al pueblo de Israel. Dice: recitad ante mí en Rosh Hashanah Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Malhuyot, para que me coronéis sobre vosotros. Zichronot, para que os recuerde para bien. ¿Y en mérito de qué? Del shofar. Y esto se cita, ¿cierto?, el tratado del Talmud de Rosh Hashanah 16a. Estas tres bendiciones conforman una unidad, y quien no sabe recitar una de ellas, no deberá recitar las otras dos que conoce. Asimismo, el orden del recitado es fundamental. Quien las recite en otro orden no cumple con su deber. Tiene que ver con el sentido ahí de la bendición como tal. Nuestros sabios establecieron que en cada una de las tres bendiciones se reciten 10 versículos relativos al tema de la misma, que se corresponden con 10 alocuciones con las que fue creado el mundo, con los 10 mandamientos y con las 10 alabanzas que figuran en el último capítulo de los Salmos. Cada una de las tres bendiciones comienza con 3 versículos de la Torá. Luego trae 3 versículos de los agiógrafos, o ketubim, los escritos, y luego 3 de los profetas, y finaliza con un versículo de la Torá. O sea, se van citando textos, ¿cierto?, de la escritura, como un recordatorio de su reinado, ¿cierto?, a lo largo de toda la escritura.
No se recitan versículos que hagan mención de desgracias relativas al pueblo de Israel. Así tampoco se recitan versículos de recuerdos individuales, aunque estos sean de buen augurio. Son textos seguidos, como se menciona. En la primera bendición se incluye la mención de la santidad del día, junto con las Malhuyot, que es la bendición del día, de la santidad. Se comienza con el formato común a todas las festividades, Ata Bejartano nos hace cogido de entre todas las lenguas y naciones. Y luego recitamos la plegaria Leino, en la que alabamos y agradecemos a Dios por habernos dado el mérito de reconocer su soberanía. Rogamos también que llegue el día en que todas las naciones acepten sobre sí su reinado. Continuamos recitando los versículos de Malhuyot, finalizando con el que inicia con Shema Israel. Y si bien en este versículo no se hace mención específica de su soberanía, contiene la aceptación del yugo celestial. Al finalizar la bendición pedimos a Dios que reine Él mismo sobre todo el mundo y nos acerque a su servicio, a su Torá y sus preceptos. Como dice, pues tú eres Dios verdadero, tu palabra es verdadera y válida por siempre. Bendito eres tú, Rey sobre toda la tierra, que santificas al pueblo de Israel el día del recuerdo. La segunda bendición, llamada Sichronot, en la cual relatamos que Hashem recuerda a su mundo, a todas sus criaturas y todas sus acciones, especialmente en este día que es el inicio de tus obras, recuerdo del primer día, en el cual Hashem juzga su creación. Nosotros rogamos a Hashem que nos recuerde para bien y para redención. Finalizando, y la ligazón, la Akedah de Yitzhak, que recuerda su simiente para bien en este día. Bendito eres tú que recuerdas el pacto. Te recuerda ese episodio. Y la tercera bendición, que es la de Shofarot, en la cual describimos su revelación ante nosotros en el monte Sinai al son del shofar. Y rezamos para que se revele ante nosotros nuevamente al son de este shofar y nos anuncie la redención. Y decimos, haz sonar el gran shofar para nuestra liberación. Hizo un estandarte para reunir a nuestros exiliados. Cércate a nuestros dispersos de entre las naciones y reúnelos de los confines de la tierra. Y tráenos a Sion tu ciudad con cánticos y a Jerusalén asiento de tu templo con perpetua algarabía. Pues tú oyes el sonido del shofar y escuchas la trubá y no hay nadie como tú. Bendito eres Hashem que escucha la voz de la trubá de su pueblo Israel con misericordia. Y este es el último párrafo. Quien se encuentra en un sitio donde carece minyan, es mejor que no rece Musaf ni toque el shofar durante las primeras 3 horas del día, en las cuales el rigor divino es todavía severo. De no mediar la ayuda de la congregación, se teme que la persona no pueda sortear exitosamente el juicio. Empero de haber un minyan, se puede rezar también en las primeras 3 horas del día, ya que la plegaria colectiva es aceptada, y aunque la persona no logre concentrarse en su rezo como es debido, el Akadosh Baruj Hu no le resulta desagradable. Bien, esta es la definición de la halajá de estas 3 bendiciones. Este último párrafo, ¿cierto?, hacía mención a algo que hablábamos en la mañana, precisamente en el mérito del colectivo, ¿cierto? Se permite realizar una tefilá, una oración en cualquier momento, incluso en una hora que quizás no sea tan favorable. Y esto se saca de las escrituras, que en ciertas horas, ¿cierto?, hubo juicio y por ello, ¿cierto?, entienden que en ciertos horarios podría haber un rigor más divino, ¿cierto?, en cuanto a la evaluación del juicio. Por eso es mejor hacer todo la oración en comunidad. Se entiende que tiene mayor, digamos, éxito en su atención de parte del Eterno y su respuesta. Bueno, en estricto rigor, ¿cierto? Son 3 momentos. Se recuerda el reinado de Dios y hacemos mención, ¿cierto?, a diferentes textos donde Él es rey, donde se le menciona así, ¿cierto?, en la Torá, en los escritos, en los profetas, y se habla sobre la santidad del día. Después, ¿cierto?, lo que es Sichronot, se recuerda que es precisamente el día de el recuerdo. De hecho, como dijimos, se llamaba Zichron Teruá este día, el día del recuerdo del Teruá.
Se recuerda también que Él creó el mundo, que Él hizo todas las cosas, y también que Él recuerda el pacto con la atadura de Isaac, ¿cierto? Con el episodio cuando Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo para, em, para el Eterno. Y finalmente se recuerda el shofar. Y se recuerda el sonido del shofar, mencionando, ¿cierto?, el episodio cuando el pueblo de Israel llegó ante el monte del Sinai, cuando estaba ahí bajo los pies del monte, ¿cierto? Y escucharon ese sonido. Y también se menciona ahí este texto de que es parte de la Amidá, generalmente de la semana, que es sonar el gran shofar, que recuerda nuestra liberación y nuestro estandarte. Devuélvenos a Sion, a Jerusalén, tu ciudad, para alegría perpetua. Esto es cierto, lo que se recuerda en esos tres momentos, ¿ya? Son, es ahí, ¿cierto? Y en cada finalización, cuando se oye y se hace sonar el shofar. Ahora, démosle una vuelta más a este tema. Desarrollemos un poquito, ¿cierto? Un poquito más en detalle. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde nace? Entonces, la primera prueba que tenemos de que realmente Dios es el rey, o que Dios es el rey dentro de la escritura, es un gran tema dentro de Rosh Hashanah. O sea, ¿cuándo se dice que Dios es rey? ¿Y en qué momento fue coronado él como rey? ¿O cuándo? ¿Desde cuándo él es el rey? Entonces, en ese caso, ¿cierto? El tratado de Rosh Hashanah del Talmud menciona, ¿cierto? ¿Cuál es el momento? ¿Dónde? Y dónde está, ¿cierto? Y que y dónde citar este momento. Y bueno, a esa parte se le llama Malhuyot. O sea, el primer punto central de Rosh Hashanah, a través de estas tres secciones, es Malhuyot. Y Malhuyot habla sobre el reinado de Dios, porque es el primer punto principal que se quiere recalcar, ¿cierto?, en este día, que Dios es rey. Esto refleja alguna práctica diferente quizás a lo que se ha hecho siempre. En el Talmud no se establecen versículos específicos, ¿ya? Cuando se menciona esto no dice cuáles son los versos que deben recitarse en el Talmud. De hecho, se mencionan que tienen que ser de acá y de acá, pero tampoco dicen qué orden o cuántos versículos. No hace mención a eso, ¿cierto? El Talmud. O sea, sí, pero no de manera tan explícita. Entonces, en general, la tradición interpretó que son tres secciones diferentes. En cuanto a Shofarot, la sección Shofarot, que es la última, ¿no? Malhuyot, reinados, Sichronot, recuerdos o recordatorios y Shofarot. Esta sección obviamente se asocia más fácilmente a lo que es la fiesta como tal, ya que aparece en la Torá, en Levítico 23 y 24, donde dice que tendría que ser conmemorado este día con Sichron Teruá, con estos toques fuertes. Pero esta conexión no es tan sólida, ya que Teruá, como nosotros estudiamos, ¿cierto?, la semana anterior, no significa específicamente el toque de un shofar. Bien dijimos, ¿cierto? En realidad esto, Teruá podría ser una exclamación, un grito, una aclamación, no necesariamente a través del sonido de un shofar. Ahora, ese teruá significa un ruido fuerte, ya sea hecho por una trompeta, por un grito. Por ejemplo, en número 10.5, que lo vimos, ¿cierto? Era hecho a través de una trompeta el teruá. Pero en Josué se describe como el teruá era el grito del pueblo. O sea, era una persona diciendo un teruá. Y en Levítico 25.9 aparece el shofar sonando como un teruá. Entonces, la parte de los shofarot no necesariamente está
quizás intrínsecamente conectado con lo que era la tradición quizás de antaño, ya que se interpreta, ¿cierto?, que es a través del sonido de un shofar. Y así se le llama, shofarot. No dice teruot, si se fijan, esa sección dentro de del judaísmo. No se le llama teruot, se le llama shofarot. Entonces, según la tradición, ¿cierto?, la explicación posible para ese momento era que sonaba el shofar. Aunque no necesariamente fuera lo mismo, ¿cierto?, que ocurrió en aquel entonces. De hecho, de esto, y que no entramos, ¿cierto?, en todo este tema porque es bastante largo. En algún momento podríamos revisarlo, todo lo que fue la historia y la interpretación. Pero en la época del templo se dice que sonaba, ¿cierto?, esta trompeta. Filón lo atestigua, pero no necesariamente atestigua un shofar. Podría ser un shofar como no podría ser un shofar. Los sabios en el Talmud dice que sonaba en todo el lugar, pero en realidad lo que se atestigua en la época es que sonaba en el templo. Entonces, lo de que sonaba por todo Israel, no necesariamente hay evidencia de que fuera así, pero es lo que continuó como tradición hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, este sonido de shofarot es una interpretación posible del texto de la Torá, pero no necesariamente la estrictamente eh, correcta, porque tendríamos que remontarnos, ¿cierto?, a la época de atrás, antaña. Bueno, en el caso de la Torá, por ejemplo, en un caso, la teruá se asocia explícitamente con los reyes. ¿Cuándo? En números 23-21, porque le llama Melech Teruat, dice la aclamación del rey. Cuando se aclame un rey, y ahí dice Melech Teruat, o Teruat Melech, mejor dicho. Entonces, la aclamación al rey. Cuando pasaba un rey, y la gente hacía vitores, ¿cierto? Aquí viene el rey, y la gente hacía vitores, aplaudía, ¿cierto? Se alegraba. A eso también se le llamó en la Torá Teruat Melech, aclamaciones al rey. Entonces hay una conexión ahí, muchas veces se vio que un rey pasaba con una trompeta. Se anunciaba la venida de él, pero también la gente hacía vitores. Entonces, por ahí tenemos algunas interpretaciones. También se le menciona esta teruá con alguna coronación real, por ejemplo en 1 Samuel 10:24. También hubo teruá allí, en la aclamación del rey. Así que shofarot puede estar conectado bíblicamente con el reinado. ¿Por qué? Porque se hacía sonar una teruá con la aclamación de un rey. ¿Ok? Entonces esta costumbre, esta tradición que se sigue hasta el día de hoy, de hacer sonar el shofar, ¿cierto?, en las mañanas, para coronarlo a él como rey, podría tener estas conexiones que aparecen en la escritura. ¿Ok? No necesariamente fue el orden de oraciones y bendiciones desde los días de Moshe. No es así. En algún momento se estableció este orden. ¿Sí? Pero tiene estas conexiones. Eso es lo que quiero que hoy día revisemos. Por ejemplo, también en Primera de Reyes 1:34, también hay una coronación y se hace con shofar. Aunque no tenga que ver, ¿cierto?, con algo eh, netamente como un mandamiento, pero también ahí en una coronación se hizo tocar shofar. Entonces es válida la interpretación. En el fondo, eso es lo que les comento. La relación de Sichronot, estas memorias, los recordatorios, la relación, ¿cierto?, que hay entre el reinado de Dios y Sichronot es un poco menos clara dentro de la escritura. Se le llama Sichron Teruá. Dijimos, ¿cierto? Nosotros la semana pasada dimos una explicación de por qué se llamaría así. Un recordatorio. Pero de que Dios acuérdate de nosotros. Cuando iban a la guerra, hacían esto.
¿cierto? Es un recordatorio cuando venían a atacarnos, hacían un sonido de teroa para que la gente se alarmara. Pero esto es más que nada para que Dios tuviera piedad de nosotros porque venía un día complejo. Eso es lo que explicamos, ¿cierto?, la semana anterior, recordando el juicio próximo. Ahora, este tema no es tan fácil de ver dentro de la escritura. La asociación entre la memoria, el memorial, ¿cierto?, y Rosh Hashanah no es tan obvio. No es tan obvio, de hecho, nosotros tuvimos que darnos una buena vuelta como para llegar a comprender esto. Aunque la memoria divina es un tema importante, ¿cierto?, que Dios se acuerda de nosotros, em, como para determinar, ¿cierto?, una lectura en este día. Por ejemplo, se toma de acá, el Talmud se toma de este verso. De Bereshit dice, Padonai pakad et Sara kaasher amar, vayas Hashem le Sara kaasher diver. Dice, y el Eterno se fijó en Sara, como había prometido, y Hashem hizo por Sara lo que había dicho. Y cita este texto. Bueno, este texto, ¿cierto? Es poco claro como para determinar, bueno, cuál es la memoria de este día. ¿Qué se está recordando? Entonces los sabios citaron dentro de estos textos de Sichronot que el Eterno se fijó, se acordó de Sara, de lo que le había prometido, e hizo por ella todo lo que había dicho. O sea, mencionan un texto donde el Eterno recordó una promesa y que por ella, ¿cierto?, vino el cumplimiento de esta promesa. O sea, es un Dios que recuerda sus promesas y sus pactos. Y por eso se citan estos versos. Ahora, la lectura más relacionada también con este episodio, ¿cierto? O con Rosh Hashanah como tal, como el reinado, es también la atadura de Isaac, cuando Abraham ató a su hijo Isaac para sacrificarlo. Y esto se lee, ¿cierto?, generalmente el segundo día. ¿Y es por qué? Porque Dios también se acordó de Abraham y envió, ¿cierto?, un sacrificio sustitutorio. Entonces, el punto es que Dios recuerda. Y ante un día complejo, difícil o lo que uno está esperando, Él recuerda. Entonces, se menciona como algo muy relevante este día que Dios tiene memoria. Y recuerda lo que ha prometido. Por lo mismo, ¿cierto? Todas nuestras acciones son recordadas. Lo que hemos hecho es recordado ante Él. Pero también recuerda, ¿cierto?, la bondad de los padres, los pactos y las promesas. Respecto de Malhuyot, nuevamente, los reinados. Bueno, la asociación entre Rosh Hashanah y Dios como rey puede, podemos nosotros llegar a entenderlo hoy día que lo hacemos, ¿cierto? Pero no es tan clara dentro de la Torah, ya que ninguna parte del texto bíblico señala que Dios es rey en esta festividad. Lo dijimos también, ¿cierto?, en la mañana. Hay dos fiestas sobre las cuales no se sabe su motivo o por qué se celebran. No dice la Torah explícitamente. ¿Cuáles son? Yom Teruah y Shavuot. De Shavuot no se dice que fue la entrega de la Torah, pero los sabios llegan por un cálculo. Y de Yom Teruah no dice, ¿cierto?, que en ese momento que es un día de juicio. No dice nada de eso. Que Dios, que se creó el mundo en ese día. Nada se menciona. Ni que Dios es rey. Entonces, en parte, por esta razón, muchos, ¿cierto?, entienden que se citan textos de los salmos en este momento, dentro del servicio, donde se habla explícitamente que Dios es rey. Así como em,
muchos en los que el tema del reinado está más implícito que explícito, se originaron, ¿cierto? O se inspiraron, mejor dicho, basándose en que en el templo, en el fondo, Dios también era entronizado como un rey en ese día. Muchos llegaron a entender esto. El templo es la casa de Dios, pero no solo es la casa de Dios, como el trono de Dios. Era el trono de Dios, ¿cierto? Y Dios era cada año proclamado como un rey. Así como había proclamación de reyes, ¿cierto? En este mundo, también había un día donde él era aclamado como rey. Y muchos lo entendieron así, cuando mucha de la tradición nos enseña que en esta parte se menciona muchos salmos, donde Dios es rey. Ahora, esta conexión, de nuevo, no es clara dentro de la Torah. Lo más probable es que esta coronación, ¿cierto?, fuera más obvia en la época, por ejemplo, de Sukkot, cuando era la época de las cosechas agrícolas. De hecho, otro de las evidencias, ¿cierto?, de la época del maestro, donde estaba el segundo templo, era que en este día en el templo se hacía alusión a la bendición del agua. Se pedían por las lluvias en este día. Y eso sí sale atestiguado en libros históricos. Pero la tradición hoy día no menciona el tema del agua. Y de hecho, se terminó corriendo ese asunto para el final de Sukkot. Bueno, así también, en Sukkot era bastante más probable que fuera una fiesta donde se recordara también la coronación. La coronación de los reyes en esa época. Más que el primer día, fuera en esa época, donde venía todo el agrícola y todas las fiestas, ¿cierto?, en los países. Entonces, hay quienes dicen, como la evidencia señala que en ese entonces también se coronaban, se haya trasladado al revés. Aquí se recordaba un poquito del agua, ¿cierto? Que viniera bendición para las nuevas cosechas. Y en la época de las cosechas se celebraba a él como rey. Y al parecer esto se traslapó. Entonces, al final de Sukkot se pide por el agua y en Rosh Hashanah se pide, o sea, se le proclama a él como rey. Hay quienes ven este cambio, ¿cierto? En la historia. Muchas de las cosas, ¿cierto?, que se pueden reflejar dentro de estas prácticas están estudiadas, ¿cierto?, dentro del contexto de los pueblos del entorno cercano de Israel. Es así como algunos ven, por ejemplo, el festival babilónico Akitu, donde había un dios babilónico llamado Marduk que era entronizado todos los años, ¿ya? En el año nuevo, diciendo Marduk es rey. Y había un día en el año donde se le proclamaba a esta deidad babilónica que era rey. Algunos ven, ¿cierto? Quizás alguna del paso, ¿cierto?, de Israel, Babilonia, la expulsión y estando fuera, ¿cierto?, en medio de estos países, alguna influencia para también incorporar, ¿cierto?, dentro de este día el reinado de Dios, o que Dios es rey también. O sea, si los demás paganos proclaman a su Dios, nosotros también tenemos nuestro Dios. ¿Ok? Como bien recuerden, ¿cierto? Que el Yom Teruah de la Torah hace más alusión a un grito, ¿cierto? A un ¿cierto? Un grito de júbilo donde se haga sonar el shofar. Se recuerde, ¿cierto? Que Dios tenga su favor sobre ellos. Por eso tiene más sentido pedir en ese día que Dios traiga agua y lluvia. Eso tiene más sentido dentro del contexto de la Torah. Pero dentro del contexto intertestamentario, donde el pueblo veía la coronación de los dioses y los reyes, que le hayan dado un carácter un poco más de rey a Dios, como vemos más adelante también. De hecho, recuerden, inclusive,
quiero recalcar mi punto porque puede parecer un poco difícil de comprender quizá de momento, pero recuerden que en la Torá cuando se habla de los reyes, se habla muy mal de los reyes. Cuando tú dices quieras poner un rey sobre ti, lo harás de esta forma, pero ve al rey como alguien totalmente negativo. Porque dice no vaya a aumentar caballos, no vaya a aumentar mujeres, no vaya a hacer esto y esto otro como lo hacen el resto de naciones. No era la intención, ¿cierto? De el Eterno que pusieran un rey. Pero si quieren poner un rey, como lo hacen el resto de los pueblos, así lo elegirás. Entonces, si nos fijamos, no queremos, ¿cierto? Dentro del contexto de la Torá, que haya un rey que gobierne sobre todo Israel y que sea un hermano de ellos. Pero Dios dentro de la Torá les permite que haya un rey porque seguramente lo iban a pedir, como lo hacen todo el resto de los pueblos. Entonces, el grado de dependencia que busca la Torá del pueblo para con el Eterno es mucho más directa que recibir a Dios como un rey. Prácticamente Dios era un vecino para Israel. Estaba en medio de ellos. No era alguien encumbrado, ¿cierto?, en un monte. Estaba el tabernáculo en medio de ellos. Ellos vivían en medio del rey. Y de hecho esa es la misma figura que usan los profetas, ¿cierto? Cuando se habla que vendrá el rey y se sentará, ¿cierto? Alrededor de... O el Talmud también que cita que los justos se sentarán alrededor del Mesías, ¿cierto? Y bailarán con él. Prácticamente el rey, que estaba coronado y entronizado, va a venir en medio nuestro. Va a ser como nuestro hermano y vamos a compartir y alegrarnos con él, a comer un banquete con él, vamos, ¿cierto?, a danzar con él y vamos a compartir con él. O sea, no es una figura lejana. Entonces, ojo con esto, porque la figura que intenta dar la Torah es diferente a la figura que después mencionan los profetas, ¿cierto? En una época totalmente diferente, donde todo el contexto era de reyes y reinados. Y los dioses también eran reyes, prácticamente. ¿Ok? Em, bueno, esta hipótesis de que hay cierta influencia, ¿cierto? De que de Israel, del resto de los pueblos, de coronar, ¿cierto? A su Dios como rey, como lo hacían los otros pueblos, em, sigue obviamente siendo debatida. Es una opción, tiene sentido contextualmente, pero es un objeto de debate. Ya yo no les voy a decir es así, no es así, pero claramente uno puede trazar, ¿cierto?, una interpretación histórica. Ahora, hay una razón convincente de por qué la realeza de Dios está tan relacionada dentro de esta fiesta de Yom Teruah o como Rosh Hashanah. Al menos nos da una razón convincente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en aquel entonces también se hacía en el resto de naciones. Ya era una monarquía Israel, ¿cierto? Ya tenía una influencia mayor de un rey. Entonces, ¿cómo voy yo a coronar y hacer una fiesta tan grande para coronar un rey en Israel? Pero el Dios de Israel va a ser menos que el rey de Israel. O sea, el verdadero rey de Israel no es la persona que reina en ese momento, sino es Dios. No puedo yo achicar a Dios frente a un rey, que la entronación de un rey sea algo mayor o superior a la de Dios. Entonces, finalmente, en este día, se le corona a Dios como rey porque es el rey de todo. No es mayor, no es menor que un rey terrenal que se sienta en el trono de David. ¿Ok? Entonces, por lo menos nos da un entendimiento de por qué le proclamamos como rey. De hecho, hay quien dice que la frase que usa la Torá, Hashem Malach, Hashem Malach, es muy similar a lo que se usaba en la fiesta, ¿cierto?, babilónica de aquí tú, donde también em, se puede interpretar como Dios se ha convertido en rey, ha llegado a ser rey, Malach. Nos dice Hashem Molech, como Dios reina. No dice Hashem Imloch, reinará, dice Hashem Malach, como ha llegado a ser rey.
Es como una frase que se puede entender como Dios ha sido coronado como rey. Y eso es lo que se dice en ese día. Bueno, ¿qué versos dentro de la escritura mencionan a Dios como un rey? Bueno, en la Torá, como les decía, Dios raramente es llamado rey, porque no era una figura predominante. Eh, Israel no era un rey, un reino, un reinado. Y Dios tampoco era su rey, era su Dios, su cercano, el que estaba en medio de ellos. Ahora, todos estos versos que se mencionan, em, por ejemplo, una de las oraciones que es Malhuyot, ya, al final dice Adonai Imloch Leolam Baed. Hashem reinará por siempre y para siempre. Y esto sí viene de la Torah, que sale en Éxodo 15:18. Hashem Imloch reinará Leolam Baed, para siempre. También se menciona número 23:21, porque dice, no hay mal a la vista para Jacob, ni infortunio a la vista para Israel. Dice, Hashem Eloab Imo, Utruat Melech Bo, porque Hashem su Dios está con ellos y la aclamación de su rey en medio de ellos. O sea, Hashem Eloab Imo, el Eterno, ¿cierto? Su Dios está con ellos, Imo, Utruat Melech, y la aclamación, aquí está, Truá, la aclamación Melech Bo, en medio de ellos. La aclamación de rey en medio de ellos. Entonces algunos ven este verso como una razón para conectar de que Dios es rey. El Eterno está con ellos y la aclamación del rey en medio de ellos. De Jacob. Otro verso que también viene, ¿cierto?, a hablar del Eterno como rey. Entonces se convirtió en rey de Yeshurum, dice el libro de Deuteronomio 33:5. Dice, Pa Hashem, Bishurum Melech. Cuando se reunieron los jefes del pueblo, las tribus juntas, vino a ser como el rey de Yeshurum, dice. Ahora, ¿quién llegó a convertirse en el rey de Yeshurun? Que se reunieron los jefes del pueblo y las tribus juntas. No se especifica si ese era Moshe o era el Eterno, que podría haber sido Moshe. Pero también contiene la palabra Melech, este verso de la Torah. Y el versículo final de Deuteronomio 6 dice, Ma Israel, Adonai, cierto Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Ahora, mencionan esto dentro de Malhuyot. Pero dentro de las oraciones de Yom Teruah se menciona este verso. Pero el verso ni siquiera contiene la palabra rey. ¿Por qué lo incluyen acá? Bueno, de hecho hay otros versos de la escritura que sí podrían contener la palabra rey. Pero la persona que incluyó este verso dentro de Malhuyot, de las oraciones, ¿cierto?, de ese momento, veía claramente que el Shema o la declaración del Shema era una proclamación de que él era rey, que él era uno, el uno. Oye, él es nuestro Dios, él es el uno. Y como él es el uno, él es el que está por sobre todo y el que reina. Y él lo veían de esta forma. Aunque no dice en ninguna parte que él es rey, en el Shema. Pero así se entiende. Probablemente influido, ¿cierto?, por la idea de que, de como dicen los sabios, y Yeshua también, ¿cierto?, lo enseñó, de que cuando se recita el Shema, de qué se trata el Shema, es la aceptación del Malhut Shamaim. Cuando yo creo que Dios es uno, yo estoy cerca del reino de los cielos, dice el maestro. Me he acercado al reino de los cielos. Por lo tanto, pronunciar que Él es uno es como pronunciar que he recibido el yugo del reino de los cielos sobre mi vida. Probablemente de ahí viene la conexión de que el Shema hace alusión a que Dios es rey. Recibo el yugo del reino de los cielos.
Ahora, también de que se menciona este texto es porque realmente pocos textos señalan a Dios como rey en la Torá. Son muy contados con la mano. ¿Qué pasa en los escritos y en los profetas? ¿Dónde aparece que él es rey? Bueno, fuera de la Torá, en los escritos de los profetas, es bastante común encontrar versos donde Dios se le llama explícitamente rey. De hecho, hay muchos textos donde se podría elegir. Estos versículos proyectan a Dios como una realeza humana, o sea, como una visión de un rey. Tiene consejeros, como los reyes humanos. Dios tiene consejeros, por ejemplo, se cita en el libro de Job. No es que se sienta solo a reinar. Ven en el libro de Job como que Dios también tiene consejeros. Se sienta en un trono en un palacio, como dice Isaías 6. Y tiene un poderío militar, como se le dice a Shem Tsebaot. Él es el Dios, ¿cierto?, de los ejércitos. Y también es el juez. De hecho, todo esto, ¿cierto?, es una metáfora. Es una imagen predominante dentro de la escritura, pero es una metáfora. Porque, según se explica dentro de la fe judía, Dios no tiene ni manos ni pies, ni brazos ni nada. Dios no es una persona ni un hombre. Tampoco, ¿cierto? Es no es una figura humana. Entonces, esta es una metáfora. Entonces, Dios como rey es una metáfora. Así también, Dios como padre o Dios como un marido es una metáfora. Por ejemplo, hay una metáfora dentro de la escritura muy famosa que está en Salmos 23. Adonai, Hashem Roí lo exar. El Eterno está conmigo, no me faltará. Él no me faltará. Y algunos ven, ¿cierto? Inclusive, em, que aquí está hablando de Dios como rey. ¿Por qué? Porque en el antiguo Oriente Medio a los reyes se les llamaba pastores. O sea, los reyes del antiguo Oriente Medio, de la época de David, digamos, no solamente se les llamaba rey, a los reyes se les llamaba pastores también. Entonces tiene tanto sentido, ¿cierto?, que David fuera un pastor. Se les llamaba pastores. Entonces, si Dios es un pastor, es como un rey dentro de su pueblo, ¿cierto? Que cuida y protege a cada persona sobre la cual él pastorea o gobierna. Sobre el reinado de Dios y su justicia. En muchos versos se le llama a Dios como rey y se le representa como tal, pero también muchos de estos textos hacen mención de la justicia de Dios. Y esto nuevamente tiene una relación muy cercana a lo que era en aquel entonces el Oriente Medio, o mejor dicho, el Oriente, ¿cómo se llama? Próximo, donde el rey tenía un papel judicial. El rey ponía su sello. Entonces, aunque Dios era el rey de Israel, no era un rey humano, pero tenía leyes. Y de hecho, tiene la Torá. Los reyes hacían sus leyes, proclamaban sus leyes, sus decretos. Bueno, el pueblo de Israel tenía una Torá, por lo tanto tenía un rey. Si tenían una ley divina es porque había un rey que gobernaba sobre ellos. Entonces, el papel exacto del rey dentro del antiguo sistema judicial no está claro. O sea, ¿qué papel tenía el rey dentro de la justicia? Cuando uno lee la Torá dice que cuando pongas un rey en medio de ti, etc. Pero en ninguna parte dice que el rey va a ser un juez. No dice que él iba a intervenir en la justicia, que iba a decretar leyes, nada de eso. Si ustedes leen la Torá, el papel del rey es gobernar, pero no es dictar leyes. Pero también les advierte, él va a poner carga dura sobre ustedes. O sea, él va a administrar y les va a exigir a ustedes para él repartir, les va a poner más y más impuestos. Eso es lo que advierte, ¿cierto?, la Torá. Pero no es claro que un rey sea un juez. Dentro de la Torá no queda claro cuál es el papel del rey dentro de la justicia. Pero en 2 Samuel logramos, ¿cierto?,
o llegamos a un verso donde Absalón se rebela contra su hijo David porque David no cumplió una función judicial que tenía. ¿Y qué dice el verso? Dice, Vayomer Absalom, mi yesimeni shofet va'aretz, ve'alav yavo kol ish asher Hashem lo rib, umishpat ve'tzidkatib. Y Absalón, perdón, continuó. Si tan solo me nombraran juez en la tierra y todo el que tuviera una disputa legal se presentara ante mí, yo me encargaría de que obtuviera sus derechos. O sea, le está reclamando Absalom a su padre David. Tú no te has sentado a juzgar al pueblo. Cuando hay disputas entre la gente y tiene que dirimir, como por ejemplo pasó con Lomó. ¿Se acuerdan el caso famoso, ¿no? De dos mujeres que clamaban ser la madre de un hijo, por ejemplo. Bueno, si había una disputa que nadie pudiese resolver, al parecer era el rey el que tenía que definir esto. Entonces Absalom le reclama a su padre David, si solo yo fuera juez en la tierra como rey también, y hubiese una disputa legal, yo me encargaría de que cada cual recibiera sus derechos. Bueno, los reyes son criticados a menudo por ignorar esta responsabilidad. Por ejemplo, Acab es castigado, ¿cierto? Por Elías por abusar del poder judicial al apropiarse indebidamente la viña de Nabot. O sea, él se adueñó de una viña que no le correspondía y de sus derechos, violentando los derechos de otro. Y de hecho, solo el futuro rey ideal, que habla Isaías 11, lo que más adelante se le llamará el Mashiach, ¿cierto? El Mesías, impartirá justicia con equidad, como dice en Isaías 11, 4 al 5. Solo el rey Mesías, o el próximo, el futuro rey, iba a impartir de verdad justicia al pueblo. ¿Cuánto llevamos? Bueno, ya. Así que los textos sugieren, ¿cierto? Los textos de la escritura, que Dios es un rey, pero es un juez imparcial. Y obviamente su ley es superior a las leyes humanas. Los salmos hablan de Dios como un rey. Y de hecho, lo recordamos, ¿cierto? En Shabbat, cada salmo que se repite. Por ejemplo, el Salmo 96 termina diciendo, ante la presencia del Eterno, porque Él viene a gobernar la tierra, gobernará el mundo con justicia y a sus pueblos con fidelidad. Un verso del Salmo 99 dice, poderoso Rey que amas la justicia. Fuiste tú quien estableció la equidad y tú quien obró justo juicio en Jacob. Salmo 99:4. Entonces, obviamente, ya en este texto, ¿cierto? Que Israel era un reinado, a Dios se le ve como un rey, como un juez y un juez justo. Ahora, obviamente, hay muchos textos, pero resulta que los versos que se leen, ¿cierto? Dentro de Rosh Hashanah, no están todos estos textos. Que Dios es un juez y juez justo, en general. Em, en general no detallan esto. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah es el comienzo del juicio, o de los 10 días de juicio, que culminan en Yom Kippur. Y los versículos apropiados para decir que Dios es un juez que juzgó justamente son más apropiados, ¿cierto? Quizás hacia el final. Ahora, em, hay otro tema de por qué quizás no están aquí tantos versos donde a Dios se le llama rey, que es juez justo, etcétera, y no se incluyen dentro de estos versos que se mencionan cuando se toca el shofar, ¿ya? Y es que también, al parecer, se mencionan versos donde Dios es el creador. De hecho, la mayoría de los versos donde se mencionan las oraciones de Malhuyot, Sihonot y Shofarot hablan de dos temas: de el poder de Dios y que Dios es el creador de las cosas. Entonces, tanto el poder como la creación, sí, están relacionadas con los reyes.
que dirigen ejércitos y emprenden grandes construcciones, por ejemplo. Los reyes son los que edificaban. De hecho, de Salomón vemos la cara bonita en generalmente, pero Salomón tiene una cara bien oscura, porque Salomón impuso grandes impuestos a la gente, quitó bastante de la recaudación de la gente para hacer grandes edificaciones e impuso un gran trabajo a mucha gente para construir grandes edificaciones. De eso no se nos habla mucho, pero es como que les dio con el látigo Salomón al pueblo para que construyera grandes templos, o sea, grandes estructuras. Y lo hizo con el dinero, obviamente, de la gente, tal como lo decía la Torá, lo anunció. Entonces, antes de eso fue hacia el final de su vida, más allá de la sabiduría que tenía, él hizo esto, por ejemplo. Entonces, él tuvo mucho poder porque, claro, le pidió y le exigió mucho a la gente. Y también fue como un creador, creó muchas obras. Y esto es lo que hacían los reyes. Por ejemplo, em, hay un libro, ¿cierto?, que se llama La Biblia de Salomón, donde él se le llama y se le conoce como el gran constructor, en efecto. ¿Ya? O sea, hay un texto aparte, adicional, donde se hablan de estas grandes cosas que hizo Salomón. Bueno, Dios como rey es incomparable. Vence a todos sus enemigos, tiene mucho poder, pero Dios no ha construido edificios, Dios construyó el mundo. Hizo todo el mundo. Por eso se dice, dentro de estos versos de Malhuyot, en la liturgia de Rosh Hashanah, el Eterno es rey, está revestido de grandeza, está revestido, ceñido de fuerza, el mundo se mantiene firme y no será sacudido. Así dijo el Eterno Rey de Israel, su Redentor. Hashem de los ejércitos, yo soy el primero y el último, y no hay más Dios que yo. Esos versos se mencionan. Entonces, claramente se hace una alusión no tanto a Dios como un juez justo, un rey, juez y justo, sino como un Dios todopoderoso y un Dios creador. Eso es lo que se menciona ahí en Malhuyot, cuando se leen los versos, ¿cierto? Que se recitan en Rosh Hashanah, al sonar el shofar. Y deriva, ¿cierto?, también de la opinión de los sabios del Talmud de que Dios creó en ese día el mundo. En Rosh Hashanah 10b, ¿cierto? Donde dice el mundo fue concebido el día de hoy, de Rosh Hashanah. Y hay otros versos que reflejan dentro de estos días a Dios como un guerrero, como dice. Porque la realeza es del Eterno y Él gobierna las naciones. Y Hashem será rey sobre toda la tierra, y en aquel día habrá será el Eterno uno y uno su nombre, dice. O sea, Él gobierna las naciones, Él es un guerrero, un conquistador, es poderoso. Em, Bien, no quiero extenderme mucho más que nada por la hora, pero en general esto es lo que vemos, ¿cierto? Dentro de los textos de Malhuyot, Zichronot y Shofarot, ¿ya? Em, Él es todopoderoso, Él es creador, se hace alusión a los recuerdos, recuerda, ¿cierto?, la promesa con Sara, recuerda la promesa con Abraham, recuerda el episodio, ¿cierto?, con Abraham, se le recuerda a él, ¿cierto?, como un rey. En general los versos hacen alusión a que él es rey y que es coronado en ese día, ¿ya? Él es coronado. Y por eso se termina con el Aleinu. Aleinu le Shabeach. Él será rey sobre todos nosotros, ¿cierto? Y sobre todo el mundo. Entonces, esto podría ser una reinterpretación, ¿cierto? De todo lo que era, em, todo lo que fuera la liturgia. La liturgia que hoy día tenemos es como una reinterpretación de las épocas pasadas, que eran sobre los temas de Dios entronizado como rey, Dios es coronado, Malhuyot, acompañado con un gran ruido, los shofarot,
y que era una ocasión para que Dios mismo recordara todo lo que había hecho, su creación, su poder, su fuerza, y que reaccionara, por lo tanto, en consecuencia, ¿cierto? A ese día. Como que nosotros estamos aclamando, respóndenos a nosotros. Oh Dios de Jacob, ¿cierto? Que también se menciona ahí que él sería rey. Esa sería la interpretación de todos estos textos. Sihronot, Malhuyot, Sihronot, Shofarot. ¿Ya? Dios es entronizado, es coronado, acompañado de un gran shofar, ¿cierto? Donde se le recuerda todo su poder, que Él es el creador de todas las cosas, pero que aún así nos recuerde. Pese a estar tan en lo alto, ¿cierto? Y tan entronizado y siendo tan tal rey, no aclamamos que Él sea justo, porque no podemos decir ante Él, somos justos, nunca hemos pecado. Entonces, más allá de recordar su justicia, porque podría jugarnos en contra, se le recuerda, tú eres tan grande, tan creador y tan poderoso, y nosotros aquí estamos, hemos fallado, pero te coronamos a ti, el único Dios y gran Rey de todas las cosas. O sea, y con todo, que tengas piedad de nosotros. Porque esto es como no ir con la adulación, pues se podría entender también. Ay, es que tú eres tan bueno, eres tan justo, eres tan aquí, perdóname. Se evita eso, sino que se le corona solamente a Él. Es como un día para proclamarlo a Él. ¿Ok? Para que Él nos recuerde. Bueno, esa es la explicación. Analizamos algunos versos y espero que haya sido de utilidad ahí. Yo sé que estas figuras están cuando leemos la escritura, están cierto dentro de nuestro radar, así que espero que los podamos aplicar en estos días que vienen. Sea de bendición para todos. Que Dios les bendiga a todos. Shavuot.